Entonces, como número 2, voy a poner analgesia. Y como número 3, debo de poner antipiréticos. Salud. Y luego, debo de agregar, pero no le voy a poner un inciso D, le voy a poner un asterisco y voy a decir que tienen que tener actividad antiagregante. Quiere decir que el grueso de los fármacos que pertenecen a este grupo deben de cumplir con estas funciones. ¿Sí? Habrá algunos fármacos de este grupo que tengan una excelente antiagregación plaquetaria, pero en una no son tan fuertes. ¿De acuerdo? Habrá algunos otros que son excelentes analgésicos, pero no tienen antiagregación plaquetaria. No sé si me estoy explicando. Deben de cumplir con todos estos requisitos, pero algunos serán muy fuertes en alguna de estas funciones y en otras serán débiles. Ejemplo muy claro, que por eso lo sacaron dentro del grupo de los AINES, paracetamol. Toda mi vida de médico y de estudiante de medicina, al paracetamol yo lo incluí dentro del grupo de antiinflamatorios no esteroides. Pero ahora vienen una bola de científicos y dicen, no es un antiinflamatorio no esteroide. ¿Por qué? Porque no tiene función antiinflamatoria. Sí tiene, pero es muy leve. Pero sí es buen analgésico, es buen antipirético, aunque también es muy débil su antiagregación. En cambio, aspirina es buen antiinflamatorio, es buen analgésico, claro que con diferentes dosis, es buen antipirético y es un excelente antiagregación plaquetaria. Entonces, tiene las funciones que corresponde al grupo de antiinflamatorios no esteroideos. Hasta ahí estamos bien. Ok. Nos regresamos para acá con los antiinflamatorios esteroides. Entonces son sustancias que yo produzco, dice la literatura. Entonces, ¿cuáles son de estos fármacos? Cortisona, prednisona, hidrocortisona, methylprednisolona, beclometasona, etcétera, ¿no? Dexametasona, es un fármaco de batalla. Ok, me regreso. Si quieren no lo anoten, ¿no? Pongan atención. Entonces, en este sentido, estos son fármacos antiinflamatorios esteroideos, actúan en otro nivel, y estos son antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, dentro del mecanismo de acción, estos fármacos lo que hacen es inhibir una enzima que es muy importante para el desencadenamiento de lo que es el proceso de inflamación, a las cuales nosotros conocemos como COX-1 y COX-2. ¿De acuerdo? Entonces, todos los que pertenecen a este grupo, o el grueso de ellos, inhiben de manera no selectiva COX-1 y COX-2. ¿Sí? Entonces, a las dos inhiben. ¿Hasta ahí estamos bien? Dice el libro que las funciones estas están relacionadas con la actividad de COX-2. ¿Sí? Pongan atención. Toda esta actividad que tienen los AINES está relacionada con la inhibición de COX-2. ¿Qué hace entonces COX-1? Recuerden que eso lo hablamos. COX-1 tiene la capacidad de producir muy buen moco a nivel gastrointestinal, que es protector. Y nada más tiene injerencias en la mucosa intestinal, no, también tiene en el flujo renal. Lo incrementa o lo disminuye de acuerdo a la condición fisiológica del paciente. Y entonces la COX-1 también ataca ese. Por eso, cuando el paciente tiene complicaciones por el uso indiscriminado de AINES o por un tiempo prolongado, lo que manifiesta es dolor gástrico y después se baja la hemoglobina porque empieza a ser negro, porque ya hizo una úlcera y ya sangró. ¿Por qué? ¿Por la inhibición de la COX-1? No, es por la inhibición de la COX-1. Después, y hace poco tiempo, se generó un AINE que era capaz de ser selectivo para COX-2. A ese fármaco les llamaron COXI. Fue un boom, hizo multimillonarios a los dueños de la patente, pero a los 10 años empezaron a ver que se moría la gente de infarto y de EBC, pacientes jóvenes. Y entonces se les acabó el chorrito
y se llamaron a quiebra. Y nada más no dejaron Celebrex, ¿sí? Porque todavía es seguro utilizar Celebrex. Bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, las propiedades que tienen los ANs están relacionadas porque inhiben de manera no selectiva COX-1 y COX-2, que son enzimas relacionados con la perpetuación del proceso inflamatorio, inhibiendo también la formación de prostaglandinos, eicosanoides y entre otras cosas. Ok, y entonces nos vamos a la parte analgésica. Ahorita se confundían con esto. ¿Sí? En relación a la analgesia, esto tiene propiedades analgésicos, pero el analgésico así de batalla son los opiáceos. ¿Sí? ¿Por qué se llaman opiáceos? Porque derivan del opio. ¿Sí? Entre ellos están la morfina, la codeína y todas esas cosas. Esos son opiáceos. Los opioides son unos derivados sintéticos similares a opiáceos. Buprenorfina, nalbufina. ¿Sí? ¿Qué diferencia existe? Son muy potentes analgésicos, pero producen adicción. Son buenos analgésicos y no producen ninguna adicción. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la historia de los AINES, entonces debemos de regresarnos pues, a tiempos inmemoriales, y aquí lo mencionábamos cuando estábamos hablando de la historia de la farmacología. Decíamos que inicia desde que el humano tiene presencia en la faz de la Tierra y empieza a utilizar a su entorno con la intención de quitar, ahorita nosotros decimos, las dolencias que aquejaban a las personas que eran miembros de esa tribu o de esa civilización. Entonces, manifestando el dolor como una patología, queriendo nosotros interpretar como ellos pensaban en aquellos tiempos. Okay. Y de ahí parto para poder hablar acerca de la cultura asiática. Y entonces digo yo, ok, Asia, China, ¿qué tenían para disminuir el dolor o quitar esta parte de los síntomas de las personas? Pues el opio, ¿verdad? Entonces la cultura asiática tenía grandes cultivos de opio. Recuerden cuando nosotros hablábamos de los principios farmacéuticos, decíamos que uno de los principales materias primas eran los vegetales, ¿sí? Las plantas. Entonces ellos cultivaban el opio y empezaron a utilizar. ¿Qué se utiliza de una planta? Los frutos, las hojas, los tallos y la raíz, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a utilizar cada una de las plantas o cada una de las partes de la planta con la intención de disminuir las manifestaciones del paciente que nosotros interpretamos como dolor. Y entonces empezaron a agarrar la flor de la amapola y ponerla, ya sea masticarla en ungüento, la raíz, el tallo, pero después se dieron cuenta que si rasgaban el botón de la flor producía una pasta de color café. Y entonces hoy conocemos que eso es el opio. Y empezaron a utilizar el opio así de manera pura, ya sea como masticable, ya sea introducida a través de algún orificio corporal, a través de cataplasma. Ya después utilizaron las pipas para fumar, pero eso ya fue muy después. Y entonces ahí tenemos el uso inicial de manera empírica, sin tener ellos conocimientos que había una sustancia que disminuía el dolor. Entonces ya lo atribuyeron y lo anotaron y lo empezaron a pasar de generación en generación. ¿Sí? Eso es para parte de Asia. Si nos venimos nosotros a Centroamérica y Sudamérica, bueno, pues nos vamos al Perú. ¿Sí? Pues el Perú es un país que está a una altura bastante, creo que estamos a 3,000 y tantos metros sobre el nivel del mar, y donde en aquel entonces había mucho trueque y mucha venta de pieles y algunas otras sustancias que servían para comercio. Entonces la transportaban en llamas, porque ya no hay tanto caballo. Entonces las personas que arriaban las llamas se daban cuenta que las llamas masticaban arbustos que eran autóctonos de ese lugar, que eran endémicos, y la llama le daba mucha más fuerza y corría, y todo lo que hacían transportaban grandes cantidades de peso. ¿Y qué hizo el arriero? Empezó a masticar de esas hojas también. Hoy conocemos que esos arbustos era la coca. Entonces le generaba disminución del dolor, le generaba disminución del cansancio y producían más
¿sí? Y entonces se dieron cuenta que la hoja de la coca, el tallo del árbol de la coca, la flor de la coca, producía un estado de analgesia, ¿sí? Eso es a nivel de Centroamérica y parte de Sudamérica. Si nosotros nos vamos a Europa, entonces en Europa hay un árbol que es endémico, más que nada en lo que es Europa Central, Alemania, al cual le conocen como sauce. Aquí nosotros le decimos sauce llorón, porque pareciera que sus hojas están llorando. Por lo general siempre están alrededor de cuerpos de agua. Entonces, desde tiempos muy inmemoriales, incluso Hipócrates ya empezó a utilizar la corteza del árbol del sauce, ¿sí? Después se hicieron estudios y ellos utilizaron la raíz, utilizaron la corteza, utilizaron la flor, la hoja, pero se dieron cuenta que la sustancia era más abundante en la corteza, que si la masticaban o la cocían y la machacaban, producía mejoría sustancial que si la utilizaban las hojas en forma de té, ¿sí? Entonces empezaron a evolucionar y el papá de Hoffman padecía de artritis reumatoidea y el medicamento era bueno, pero no lo podía ingerir porque era de muy mal sabor y muy mal olor. Y entonces producen después de esto el ácido salicílico, ¿sí? Pero el ácido salicílico seguía siendo de muy mal olor. Lo que hace Hoffman es acetilarlo y entonces nace con esto el ácido acetilsalicílico, que ¡pum!, le da una explosión a Bayer y los hace inmensamente ricos y hasta ahorita es un prototipo a seguir de las empresas farmacéuticas a nivel mundial. Y tan importante es que hoy en día sigue siendo la aspirina el mejor fármaco como antiagregante plaquetario y es el prototipo de los AINES, ¿sí? Bueno, entonces no nos vamos a quedar en México como que no producimos nada. Entonces aquí en México utilizamos diferentes sustancias que nos ayudan a quitar el dolor. Hablando de la herbolaria mexicana, y no nada más mexicana, pues, pero nosotros la podemos adoptar. Entonces aquí tenemos, ¿qué? La ruda y la flor de... La ruda, la tila, la hoja santa, el álamo, la sábila. ¿Qué usan ustedes cuando les da dolor cólico? La canela, la manzanilla. Entonces, vamos a hacer un análisis. Tal vez, y solo tal vez, cuando al momento, si ustedes, imagínense que tienen una pesadumbre, que van a hacer extra de farma, ¿no? Están aguitados, y le dices a uno, le dijo, tómate un tecito de canela para que se te quite. Entonces, la sensación de bienestar que nos genera el estar tomándonos algo agradable, pues hace que nosotros produzcamos endorfinas. Esas endorfinas actúan como analgésicos, ¿verdad? Y nos generan un estado de bienestar. Entonces, quiero hacer pues hincapié en eso de que muchas de las sustancias nos ayudan de diferentes maneras, no tanto por el principio químico, hablando de vegetales, pero que también aquí en México, por ejemplo, tenemos el sauce llorón, que es el sauce blanco, que también se utilizó. Las hojas de sábila, cuando nos golpeamos, incluso los papás la calientan, sacan la sábila caliente y te la ponen ahí, genera beneficio. Los pacientes que se fracturan, meten el brazo o la extremidad fracturada en agua de álamo y dice que se les mejora, tal vez tengan algún principio de analgesia o de antiinflamación. Entonces, también México participa con su herbolaria en diferentes partes que son con fines pues terapéuticos. Muy bien. También hay una rama con la que hacen pomada, pero no me acuerdo. Marihuana, se llama marihuana. No. Perdón. Peyote. Pero esa es una árnica. ¿No tienen señalador? No sé. Pero la pomada No va a haber clase si no me traes un señalador para mañana. Sí, ¿dónde? Carlos, dale una más. No, no puedo.
Muy bien, entonces, de acuerdo a la literatura, el término de AINES es un grupo farmacológico que químicamente es heterogéneo, que tiene diferentes principios, generalmente produce antiinflamación, analgesia y antipiresia. Y le agregamos un cuarto que es antiagregante plaquetal. Entonces tenemos muchos principios activos que cumplen con esas actividades y por eso son encasillados como del grupo de los AINES. Piresia, antipiresia. Sí. Todos ejercen sus efectos por acción directa sobre la ciclooxigenasa, las dos. ¿Sí? El grueso de los AINES actúan sobre COX-1 y COX-2. Hay un grupo minoritario como el Celebrex que actúan exclusivamente sobre COX-2. ¿Sí? Los antiinflamatorios naturales, pues aquellos que nosotros producimos, pues son los esteroides de salud y que generan pues beneficios cuando son secretados, generando una antiinflamación natural. ¿Qué problema tenemos nosotros con los esteroides? Pues hablábamos de las complicaciones pues, que son más severas: hiperglucemia, síndrome de Cushing, disminución en el sistema inmunológico, hace flojos a los leucocitos. No es que disminuya el número de leucocitos, sino que al momento de movilizarse, ya acuérdense que hay factores quimiotácticos, pues no le hacen caso tanto a estos factores y llegan muy lentos al sitio donde se da el proceso inflamatorio. Y esto hace pues que la inflamación y el proceso infeccioso, cuando se produzca con más severidad. Hiperglucemia, les decía, osteoporosis, son complicaciones propiamente del uso indiscriminado y progresivo, crónico de los esteroides, antiinflamatorios esteroides. Por eso no son una opción de manera crónica utilizables. Por lo general, los antiinflamatorios esteroideos los utilizamos en patologías agudas, ¿sí? Para tratar de modular la respuesta inmunológica. Bien, el término de AINES lo utiliza Miguel Casablanca en 1960. Se caracterizan en relación a su analgesia por el hecho de que no pertenecen a la clase de los narcóticos, que son los opiáceos o un opioide. Los no esteroideos son los AINES en el mercado inhiben la actividad tanto de ciclooxigenasa 1 como ciclooxigenasa 2, que la inhibición relacionada con las funciones es relacionado con la inhibición del COX-2, ya les expliqué, y que el COX-1 nada más me genera trastornos a nivel renal y trastornos a nivel gastrointestinal. El AINE prototipo es la aspirina, por lo general son ácidos orgánicos. La clasificación propiamente de los tipos de AINES que existen de acuerdo a sus subfamilias, eso lo vamos a ver más adelante, y por lo tanto pues por eso hay una gama amplia de este grupo farmacológico. En relación a la historia, pues ya decíamos, empezamos desde que el hombre tiene presencia en la faz de la tierra y que Hipócrates empieza a describir que la corteza del árbol del sauce genera beneficios en aquellos pacientes que son febriles. También utilizan el arrayán, la hoja del arrayán, como un antiinflamatorio natural. Pero Celso ya en el año 30 describía los principios fisiológicos y las manifestaciones clínicas del proceso inflamatorio, y también empieza a utilizar la corteza del sauce blanco para poder mitigar los procesos febriles de los pacientes. En 1761, este reverendo escribe observaciones relacionadas con pacientes que ya tienen el proceso febril y que son tratados con corteza de sauce y que disminuye la fiebre. Entonces empiezan las investigaciones en Londres y empiezan a investigar este árbol que produce una sustancia activa y que es capaz de disminuir el dolor, la inflamación y la fiebre. El ingrediente activo se llama salicilina y es aislado en 1829 por Leroux, y posteriormente esta es, pues ya lo conocen, ¿verdad? Ya desde que lo ve uno dice, pues eso hay mucho ahí en San Miguel, ¿sí, verdad? Entonces ese es el sauce de Llorón o el sauce blanco. Entonces la corteza de ese sauce es la que tiene mayor concentración de la salicina. No es la hoja ni el tallo, es la corteza.
Y esta es una presentación de Bayer inicial de tabletas de aspirina. Pero no fue Hoffman quien le pone aspirina a la sustancia. Entonces, Felix Hoffman lo que tiene es que su papá está enfermo de artritis y necesita darle aspirina. Entonces en ese momento no se llamaba así. Y entonces él produce el ácido salicílico y después lo acetila y hace el acetilsalicílico. Pero el que le pone el nombre de aspirina es Heinrich Dessert. Después, en el siglo XX, ya entrado el siglo XX, surge el resto de todos los antiinflamatorios, todavía está en activo, están saliendo cada día medicamentos nuevos con muy buenos efectos y pues estamos esperando la presencia de efectos adversos. Habitualmente los efectos adversos no los podemos ver inmediatamente, sino que tenemos que hacer cortes o cohortes a los 5, 10, 15 o 20 años. En 1960 ya se acuña el término de AINES. Bien, y ya nos vamos hasta lo que es este descubrimiento relacionado con quién es el blanco de los AINES, cómo es mi mecanismo de acción. Y entonces este personaje que se llama John Robert Bain lo que hace es describir que al momento en que le están dando AINES disminuye la cantidad de prostaglandinas libres. Y entonces dice, en alguna parte del proceso inflamatorio actúan estas sustancias farmacológicas. Y él describe las ciclooxigenasas y que son el blanco de los AINES. Y entonces por este descubrimiento del mecanismo de acción de los AINES le dan el premio Nobel en 1982. Entonces vamos viendo cómo progresivamente, desde las épocas de Hipócrates, genera un conocimiento de quién mejora o qué sustancia mejora la condición del dolor del paciente o de la inflamación del paciente o de la fiebre del paciente, y lo van relacionando con causa y efecto, ¿sí? Y beneficios para el paciente. Entonces, en ese sentido, pues van haciéndose escritos y en los cuales se van basando el resto de las personas hasta que llegan a la conclusión de que existe una sustancia que es capaz de producir beneficios en los pacientes con la aplicación de diferentes formas. Entonces, con esto es ganador del premio Nobel. Entonces, relacionado con la clasificación, al momento en que nosotros vamos y revisamos clasificación de los AINES, vamos a encontrar un montón de hojas de clasificación, pero nos vamos a basar en esta que a mí se me hace muy sencilla. En este sentido, lógicamente que ahí puse los más importantes, no son todos, en los cuales pues le vamos a dar una buscadita y vamos a seleccionar de cada grupo cuáles son los más importantes y cuáles son los que podemos utilizar nosotros en el día a día. Entonces, los primeros son los salicilatos, donde viene incluida el ácido acetilsalicílico y el clonixinato de lisina. Ambos fármacos están presentes aquí, lo utilizamos a diestra y siniestra. Del grupo indolacéticos, pues tenemos la indometacina, el sulindaco. El arilacético, diclofenaco, todolaco, ketorolaco. Derivados del ácido enólico, todos los oxicanes y pirazolonas como la dipirona y todo el piroxicam y oxazicam y todo ese tipo de cosas. Aripropiónicos como el ibuprofeno, pues ya lo conocen, fenoprofeno, ketoprofeno y desketoprofeno. Del grupo de los fenamatos como el ácido meclofenámico, ácido mefenámico, también muy buenos medicamentos. Y en otros agregamos a la nabumetona, que no utilizamos mucho nosotros aquí, pero la nimalsolide sí. Todos los derivados del grupo coxib. Y por último puse yo al paracetamol, que pertenece al grupo de los paraminofenoles. Y lo puse lo último por lo que les dije al principio, que fue excluido del grupo de los AINES, porque no es antiinflamatorio. El resto sí lo cumple, menos el de antiinflamación. Muy bien, con eso terminamos. ¿Preguntas? ¿No hay? En el examen se le prueba paracetamol como AINES, ¿está bien entonces? Claro, pues te estamos diciendo que vamos a hacer el examen. Si hacemos el examen tenemos que preguntar lo que vimos. Entonces se investiga efecto de cada uno. ¿Vale? Entonces se investiga qué hace cada uno o las características de cada uno. Todos hacen, ya les expliqué lo que hacen, todos viven con únicos dos. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, si yo te digo ibuprofeno, doctora, ¿qué dosis hay del ibuprofeno para un paciente pediátrico?
un ejemplo, ¿no? Doctor, es que va 7.5 miligramos por kilo por día, dividido en 3 o 4 dosis. ¿Sí? Yo le digo, doctora, ¿qué presentaciones tiene ibuprofeno? Tabletas, jarabes, supositorio, crema, cápsulas, grajeas. Entonces, eso es lo que hago. Más que nada yo les pregunto las dosis, no tanto la presentación. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? Santiago. Bueno, era básicamente lo mismo. Entonces el paracetamol está excluido, pero usted lo incluye dentro de los AINES. Algunos otros autores, no todos lo excluyen, porque te digo, cumple algunos criterios que pertenecen al AINES. No todos los excluyen, pero algún grupo, más que nada los europeos sí lo excluyen. Y todos los que son del grupo de los paraminofenoles son AINES también, entonces. Sí. Bueno, sí. Lo que pasa es que ahí está relacionado con dosis. No es lo mismo la dosis para antipiresia ni para analgesia como para antiagresia. ¿Qué más? ¿Tiene preguntas?